Capítulo 6. Hablemos de lucha de clases. 1. La lucha de clases ni se crea ni se destruye, tan solo se transforma. El primer principio de la termodinámica nos sirve para ilustrar un fenómeno tan reciente como chocante. La lucha de clases es un concepto de izquierdas que se ha desplazado a la derecha. La lucha de clases es un significante flotante que ha cambiado de signo, y se expresa hoy en la revuelta de los marginados por la globalización, los deplorables frente a una izquierda de diseño instalada en el neoliberalismo y sus bondades diversitarias. Llegó el momento de una transvaloración radical de conceptos. El tablero salta por los aires, y se impone una redistribución completa de la baraja. De lo que se trata ahora es de pensar lo que hasta ayer era impensable, de cabalgar el tigre de las nuevas realidades. Es la hora de romper inercias mentales y de revisitar, de forma desprejuiciada y desenvuelta, algunas de las ideas de Marx. Por ejemplo, la lucha de clases. La Comuna. Hay un episodio histórico que sigue simbolizando, mejor que cualquier otro, la idea de lucha de clases, la Comuna de París. En enero de 1871, el ejército prusiano entraba victorioso en París para retirarse a continuación, tras recibir la rendición de las autoridades francesas. Pero las autoridades no habían contado con un actor principal de este drama, el pueblo. El pueblo de París rechazaba rendirse y, tras la huida de las autoridades a Versalles, se organizó en una Guardia Nacional nutrida básicamente de obreros. Los prusianos no tuvieron que intervenir porque las propias autoridades francesas, el gobierno burgués del presidente Thiers, se encargaron del trabajo sucio. Cerca de 30.000 comuneros fueron fusilados en situ y otras decenas de miles padecieron una represión que se prolongó durante años. La Comuna adquirió así una aura simbólica, el de la rebelión popular por excelencia. En la pluma de Marx, la Comuna se elevó a paradigma de la lucha del proletariado. Pero visto retrospectivamente, cabe destacar lo mucho que esta feroz represión tuvo de catarsis, la del odio de clase, el odio implacable y atávico que las clases altas y la gran burguesía francesa profesaban hacia los estratos más bajos de la sociedad, hacia ese populacho que no se resignaba a su papel subalterno. Pero ese mismo populacho, conviene retener este dato, era el mismo que había defendido París frente a los prusianos y que, por sentido del honor, había rechazado rendirse mientras las clases altas encabezadas por los diputados monárquicos huidos a Versalles pactaban con el enemigo y aceptaban las humillaciones infligidas. Las analogías con el 2 de mayo español parecen claras. La Comuna fue una insurrección proletaria, sí, pero fue también una insurrección patriótica, la expresión rabiosa y desesperada de un patriotismo de izquierda. Muchas cosas han cambiado desde entonces. La izquierda es hoy alérgica al patriotismo, y las clases altas no se dedican a reprimir al populacho con cañones y fusiles. Pero lo que menos ha cambiado es, seguramente, el odio. Un odio que hoy se camufla como esa displicencia cultural que las clases acomodadas, los beneficiarios de la sociedad abierta y del capitalismo no borders, no cesan de manifestar hacia las clases populares que se empeñan en fastidiarles la fiesta. La demonización, la relegación cultural y la inmigración de reemplazo han sustituido a los pelotones de fusilamiento. Pero el objetivo es más o menos el mismo, la neutralización del factor pueblo dentro de la ecuación política. El fin de las clases sociales. Hablar de clases sociales era, hasta hace prácticamente 2 días, algo pasado de moda. El concepto de clase social yacía arrumbado en los cajones de la sociología polvorienta, y únicamente era paseado, de tarde en tarde, como muestra fósil de análisis periclitado. Para el pensamiento débil posmoderno, las clases sociales son un mito, una ilusión de homogeneidad social que ha sido sobrepasada por los tiempos líquidos en los que vivimos. Lo cual explica que la noción de clase social haya prácticamente desaparecido del vocabulario científico. La sociología de corte liberal tipo Sir Ralph Dahrendorf et al. Ya había hecho un trabajo de zapa al desacreditar la noción de clase obrera para sustituirla por un conjunto heteróclito de clases trabajadoras, es decir, de aglomeraciones de individuos con multitudes de experiencias. Se evacuaba así cualquier perspectiva histórica sobre la clase obrera, enviando a la basura aportaciones como la de E.P. Thompson, en la formación de la clase obrera en Inglaterra, para mejor diluir el concepto. Para la nueva izquierda, hablar de clase obrera pasó a ser un síntoma de esencialismo, acusación que los posmodernistas utilizan para descalificar todo lo que no les gusta. En lógica consecuencia, la idea de lucha de clases se estigmatizó como algo anacrónico y ridículo, como un mantra maníaco obsesivo de puritanos veteromarxistas y adoradores de la momia de Lenin. Desaparecidas las clases sociales, ¿qué tenemos en su lugar? En primer lugar, una única e hipertrofiada clase media como atrápalo todo sociológico. En segundo lugar, el mito de la sociedad civil, un constructo neoliberal que implícitamente se presenta como espacio liso y homogéneo, fundado sobre el intercambio mercantil y sin ser atravesado por contradicciones sociales.
Este mito nos viene a decir que la sociedad es solo la suma de los comportamientos individuales, y que si hay problemas únicamente serán problemas educativos, de forma que, cuando todos estemos bien educados, todos seremos buenos y felices. Una forma como otra cualquiera de ocultar que hay problemas de fondo, estructurales y socioeconómicos, que no se solucionan implantando nuevas asignaturas. Este eclipse programado de la idea de clases sociales responde al enfoque consensual del fin de la historia. Como es bien sabido, esta configuración ideológica, también conocida como neoliberalismo, no reconoce a otro actor social que el individuo autónomo y soberano, al cual se atribuye una, teórica, facultad de organizar su proyecto vital por encima de cualquier horizonte de sentido colectivo. No en vano las clases sociales, al igual que la nación, la familia, el sexo, la raza y cualquier otra forma de identificación que no responda a libre elección personal, representan obstáculos ante ese designio global que se basa en la movilidad absoluta y la competición entre los trabajadores de todo el mundo. La disponibilidad individual a cualquier requerimiento del mercado ha de prevalecer sobre cualquier forma de solidaridad de clase, y en ese sentido la cultura del capitalismo interclasista y homogeneizadora. La estructura de producción del capitalismo, señala el filósofo italiano Constanzo Preve, no reside esencialmente en la división entre la clase burguesa y la proletaria, si bien en una etapa histórica inicial ese fue el aspecto predominante, sino en la generalización no clasista y globalizada de la forma mercancía. Una clase media globalizada de consumidores, el oval middle class, esta es la representación ideal que el capitalismo propone de sí mismo. Pero esta visión homogénea necesita acompañarse de un pluralismo de fachada. El mito de la diversidad cumple esa función. Es la visión arcoíris del multiculturalismo y las minorías con identidades alternativas. De esta forma la vieja dialéctica explotadores/explotados, de carácter necesariamente revolucionario, se ve sustituida por la dialéctica inclusión/exclusión, de carácter mucho más consensual y a la medida del individualismo neoliberal. La omnipresencia de esas identidades minoritarias, estas sí esencializadas sin ningún problema, compone un gran relato balsámico progresista para consumo de la clase media global. ¿Fin de la historia? La era del capitalismo absoluto. Frente a esta visión hegemónica del capitalismo interclasista, sería ridículo poner una concepción tradicional de la lucha de clases, con sus estampitas de proletarios explotados y capitalistas de puro y chistera. Pero que este viejo modelo no sea operativo no quiere decir que la lucha de clases ya no exista. Lo que ocurre es que se ha generalizado de tal forma que es más difícil reconocerla. Vivimos en la era del capitalismo absoluto, el capitalismo sin contrapesos ni alternativas. En cierto sentido podemos decir que todo lo anterior a 1989, el fin de la Guerra Fría, no era sino un precapitalismo que se había visto obligado a convivir con los lastres del viejo mundo. El capitalismo absoluto es mucho más que un modelo económico, la sociedad de mercado, la desregulación, la precarización, etc. Se trata de una mutación cultural y antropológica en toda regla. Pero pasadas ya varias décadas, apagada la euforia del fin de la historia y desmentidas las bienaventuranzas de la globalización feliz, la alienación, la explotación y la lucha de clases muestran sus nuevos rostros. Por eso Marx, que no el marxismo, está de retorno. Para encarar las contradicciones de la hora presente, es inevitable contar con Marx, el pensador por excelencia del capitalismo puro. Obviamente, interpretar nuestra época solo a través de Marx sería absurdo, pero hacerlo prescindiendo completamente de él sería imposible. La idea de la alienación por él desarrollada es, a todos los efectos, tan relevante para comprender nuestra época como la idea de nihilismo suscitada por Nietzsche. Por eso es urgente superar los estereotipos que aún rodean al autor del Capital, rescatarlo del corpus pseudo-religioso del marxismo, y reintegrarlo en el árbol genealógico del pensamiento crítico. ¿Marx de retorno? Sin duda, pero no como les gustaría a algunos. No existe más grotesca apropiación de la figura de Marx que la perpetrada por la izquierda moralizante, los estudios culturales y todo ese baratillo histérico universitario que algunos identifican, erróneamente, como veremos, con el marxismo cultural. Cualquier reactivación seria de un enfoque de clase debe pasar necesariamente por encima del cadáver intelectual de estos y parecidos engendros. La alfombra que tapa la miseria. La guerra de clases existe y nosotros la estamos ganando, decía en 2006 el financiero Warren E. Buffett en una entrevista en el New York Times. Los datos empíricos apuntan en ese sentido. La brecha entre los más ricos y los pobres, amortiguada por los estados de bienestar de la Europa de posguerra, se intensifica a partir de los años 80, revolución conservadora de Thatcher y Reagan, y se acelera en el siglo XXI con la financiarización de la economía, aumento exponencial del número de billonarios tras la crisis de 2008, desmoronamiento progresivo de las clases medias, rápida expansión del universo social del precariado.
El economista Thomas Piketty, en su bestseller El Capital del siglo XXI, simplificó esta evolución general en una célebre fórmula, según la cual el rendimiento del capital financiero es siempre superior al crecimiento real de la economía, R mayor que G, siendo R la tasa de retornos del capital y G el incremento de la renta, es decir, la producción y los ingresos. Un diagnóstico que parece confirmar las aserciones de Marx sobre el proceso de concentración del capital, así como la definición del capitalismo como el sistema que produce dinero a partir del dinero. El capital se reproduce a sí mismo y lo hace, cada vez más, en menos manos. Es en este contexto de desigualdad creciente cuando, de forma nada casual, la maquinaria universitaria se pone a vomitar, titulaba @S en estudios de género y demás estudios culturales al gusto californiano. No faltan aquellos que, empeñados en mantener un mínimo de seriedad, no cesan de advertir sobre el carácter científico e inútil de tales disciplinas. Pero esto nos hurta lo esencial. Lo esencial es que esos saberes posmodernos son instrumentales para sepultar el enfoque de clases bajo un piélago de luchas minoritarias. Tiene todo el sentido que, de forma sincronizada y obsesiva, la agenda político-mediática se centre en las revoluciones arcoíris, la revolución feminista, vegana, animalista, ecologista, los nacionalismos periféricos, las políticas de género, la visión beatífica del migrante como un gran otro portador de redención. Pero este desparrame arcoíris tiene un trasfondo, la idea implícita de que todos somos, en el fondo de nuestra conciencia, partidarios del capitalismo liberal. Este consenso se apuntala con la noción poshistórica de que todo se reduce al individuo y sus deseos, al sujeto y a su relación consigo mismo, una idea en la estela de Foucault, y su énfasis en la autonomía personal, y el cuidado de sí como ejes de cualquier acción política. Pero, ¿quién satisface mejor los deseos del individuo/consumidor sino el capitalismo? Con la izquierda Foucaultiana la lucha de clases queda consignada al basurero de la historia. Como señalan los sociólogos Mitchell Dean y Daniel Zamora, si en la lucha de clases lo que contaba era el campo donde uno se situaba, en la era del fin de la historia lo que cuenta es saber quién es uno, más que intentar cambiar el mundo. El último hombre y la última mujer de la poshistoria intentan cambiarse ellos mismos, reemplazando la devoción a una causa por el compromiso con nuevas prácticas del sujeto, sexuales, espirituales, estéticas. En la era del precariado y de la pauperización de las clases medias, la diversidad es la alfombra multicolor que tapa la miseria. De los estudios de Piketty se desprende otra conclusión. Las desigualdades económicas dentro de los países son más fuertes y peligrosas que las que existen entre los países. Lo cual contrasta con esa visión globalista que pone el acento en la desigualdad norte/sur y culpabiliza a los países del norte, según la retórica descolonizadora de los estudios culturales. Pero un auténtico enfoque de clase poco tiene que ver con el discurso de sacristía laica propio de la UNESCO y las ONG. Todo lo contrario, un enfoque político que no caritativo ni moralista nos lleva a concluir que, para luchar contra la desigualdad, es preciso empezar por las desigualdades próximas antes de por las lejanas. Es en ese contexto el de los equilibrios de poder dentro de los estados nacionales donde el enfoque de clase se revela auténticamente operativo. Para empezar, es preciso dilucidar la gran cuestión: ¿cómo se configuran hoy las clases sociales? Neoliberalismo samaritano. El discurso de la globalización feliz reposa sobre un mito, el de una clase media mayoritaria que transita hacia las normas económicas y culturales de la sociedad mundializada. Todos estamos convocados a una prosperidad sin límites, solo hace falta modernizarse, adaptarse, reinventarse. El que no lo consiga podrá contar con unas ayudas que palian los efectos, pero no operan sobre las causas. Este gran relato optimista está inspirado por esa metafísica del progreso y del movimiento, Jean-Claude Michéa, que es regularmente exaltada en los bestsellers semicultos, Steven Pinker, Yuval Noah Harari, y cuyo gran agente histórico es el capitalismo. En los márgenes de esa clase media se encuentran los parados, las víctimas de la desindustrialización, las minorías sexuales y racializadas, etc., que son la excepción que confirma la regla. Su mera existencia, los célebres excluidos, viene a reforzar, a contrario, el éxito del modelo imperante. La buena conciencia del sistema se refuerza con la invocación de unas políticas inclusivas que, cuando se lleven a término, en un mañana siempre pospuesto, redundarán en un modelo necesariamente integrador. De esta forma, la muy publicitada lucha contra la exclusión alimenta una retórica socialdemócrata de vocación asistencial, así como toda una serie de revoluciones de pacotilla. Si revolución ha de haber, que ésta sea contra el heteropatriarcado, y no contra las políticas neoliberales. Es el neoliberalismo en versión samaritana. Su encarnación jupiterina es Emmanuel Macron. Macronia, el gran punto de encuentro de las burguesías de izquierda y de derecha, el condensado residual de los lugares comunes del sistema. No todo el mundo tendrá éxito de la misma manera, esa promesa es insostenible, nos dice Macron.
De lo que se trata por tanto es de ayudar a los que tienen éxito, al tiempo que se protege a los que fracasan para que no caigan en la desesperación. La gente sin nada que perder es peligrosa para el orden social. La obsesión con las reformas, orgasmo neoliberal por excelencia, pone el énfasis en el éxito individual, mientras el aspecto asistencial se desarrolla en conceptos como el de flexiseguridad, la mayor facilidad de despedir compensada con indemnizaciones generosas. El credo de Macronia tiene un solo mandamiento: no caerás en el inmovilismo y asegurarás la movilidad de las personas. La República en marcha. Marchar y marchar siempre, aunque no se sepa dónde. La flexibilidad, la adaptabilidad, la rapidez y la rentabilidad, las reformas, son los imperativos de la globalización, las vías reales para la emancipación individual. Mitología progresista para clases medias. ¿Capitalismo posburgués y posproletario? Señalábamos arriba que, según el gran relato de la globalización feliz, el modo de producción capitalista no tiene su fundamento en la división entre burgueses y proletarios, sino en la formación de una clase media global de consumidores. Decía Constanzo Preve que, mientras el capitalismo repose sobre la división en dos clases, será siempre frágil y vulnerable. Por eso su lógica tiende a la superación de ese antagonismo. La forma más acabada y verdadera del capitalismo es, por lo tanto, la de un capitalismo sin clases. Pero ese proceso grandioso, el paso de un capitalismo clasista a uno sin clases, no significa, de ningún modo, que las diferencias colectivas de riqueza, de saber, de educación y de poder vayan a disminuir. Todo lo contrario, las diferencias tienden a aumentar. Para entender esta contradicción aparente hay que aclarar qué entendemos aquí por clase social. ¿Qué define a una clase social? ¿Los recursos materiales o la conciencia de clase? Para Constanzo Preve, las diferencias puramente cuantificables, la propiedad de los medios de producción, la riqueza, etc., no son suficientes, por sí solas, para conformar una clase social. Este concepto se remite a todo un tejido de realidades históricas ordenadas según parámetros económicos, políticos, culturales, ideológicos, literarios, musicales, sexuales, etc. En resumen, a parámetros no solo económicos sino también culturales. Algo que es evidente si observamos a la burguesía y al proletariado tradicionales. Pero esa burguesía y proletariado tradicionales tienden a desaparecer, o ya han desaparecido del todo. Se supone que han sido subsumidos en esa global middle class de cultura masificada y vulgar. ¿Vivimos entonces en un capitalismo posburgués y posproletario? Las guerras culturales de la izquierda posmoderna tienen una importancia capital en la conformación de esa clase media global. Con su peculiar sarcasmo, escribía Constanzo Preve que hoy vivimos en una nueva sociedad capitalista sin clases, gestionada por un partido único políticamente correcto que abarca la izquierda, el centro y la derecha. Este partido único está sostenido por un clero secular, los medios de comunicación que sermonean y predican, y por un clero regular, los aparatos universitarios, académicos y editoriales, subordinado al primero. Su función es consolidar las condiciones culturales de esa sociedad sin clases o clase media global. ¿Cuáles son las señas de identidad de esa clase media? Breve enumera algunas: facilidad para viajar, inglés turístico, uso moderado de las drogas, control de natalidad, estética andrógina transexual, humanismo tercermundista, multiculturalismo sin verdadera curiosidad cultural y una relación general con la filosofía como terapia psicológica de grupo, gimnasia de relativismo comunicativo y charlatanería semiculta. No cabe mejor descripción de los bobos, burgueses bohemios, a los que Christophe Guilluy se refiere en sus trabajos: la clase acomodada, gentrificada y progresista que se beneficia de la globalización, pero que rehúsa reconocerse como burguesía. El geógrafo francés Christophe Guilluy le ha dado, durante los últimos años, un meneo radical al debate sobre las clases sociales. Desde sus trabajos de campo sobre la realidad francesa, Guilluy llega a conclusiones teóricas diferentes a las de Constanzo Preve. Para Guilluy es evidente que existe una estructura clasista cada vez más marcada, e incluso recupera la palabra burguesía, otra expresión que había sido proscrita por los posmodernos, y proletariado. Según Guilluy, la clase media es un concepto que se mantiene de forma interesada porque su vaguedad hace posible una oportuna confusión de clase entre los perdedores y los beneficiados del modelo económico, entre los proletas y los burgueses bohemios que, en su mayoría, aún creen formar parte de la clase media. Si el mito de la clase media aún perdura, precisa Guilluy, es porque permite a la nueva burguesía bohemia, empezando por los universitarios, no distinguirse del pueblo. Y ello añadimos nosotros, no porque a los gafapastas les guste el pueblo, sino porque nunca admitirán pertenecer a la burguesía. Neoburguesía y conciencia de clase. Dicho todo eso, nos encontramos hoy ante una sociedad posclasista, posburguesa y posproletaria, como afirmaba Constanzo Preve. ¿O nos encontramos ante una nueva y bien camuflada estructura clasista, como afirma Christophe Guilluy?
Sin ánimo de eclecticismos ni conciliaciones, que aquí aborrecemos, pensamos que ambos autores se refieren a lo mismo, a una estrategia cultural que busca borrar las pistas de la lucha de clases. La diferencia es que Constanzo Preve maneja un concepto de clase social más cercano a la tradición marxista. Según esa tradición, lo que constituye verdaderamente a una clase social es la conciencia de serlo, la conciencia de clase. Conviene aclarar que, en el caso del proletariado, según Marx, esta conciencia no será espontánea, sino que deberá ser adquirida. Dicho de otra manera, el proletariado solo podrá ejercer el poder de manera consciente y, por decirlo así, en contra de la espontaneidad. Como es bien sabido, en la tradición leninista el encargado de garantizar esa conciencia de clase es el partido. ¿Qué ocurre hoy con la conciencia de clase? ¿Existe o no existe? Nos encontramos ante una situación paradójica. La emergencia de la clase media global ha dotado a la nueva burguesía de una robusta conciencia de clase, mientras que ha privado a las clases subalternas de la suya. La corrección política cumple aquí un papel fundamental. La pleitesía de la corrección política, ese condensado ideológico de la global middle class, funciona como puerta de acceso y vía de promoción social. Las clases subalternas aspiran a fundirse en esa gran clase media, y lo hacen por la puerta falsa de la ideología. Para ello piensan y actúan del modo correcto en los términos dictados por la nueva burguesía. Pensar de un modo incorrecto supondría un desplazamiento, una relegación cultural, asumir el estatus de loser. No en vano las ideas dominantes, como decía Marx, son siempre las de la clase dominante. Nos encontramos así ante una formidable maniobra de mistificación, en la que las relaciones de clase se camuflan como relaciones culturales. El ejemplo más obvio es el de los inmigrantes y los burgueses bohemios. Mientras los primeros trabajan como mano de obra barata, los segundos celebran las maravillas de la sociedad multicultural. La apertura al otro, señala Christophe Guilluy, es a la vez un marcador de superioridad moral y un signo exterior de riqueza. En lógica consecuencia, la demonización del populismo es también un marcador de clase. No en vano la nueva burguesía se percibe a sí misma como encarnación del sentido, necesariamente progresista, de la historia, como la heredera de la Ilustración y paladín de los derechos humanos. La nueva burguesía se encuentra así moral y culturalmente legitimada para imponer sus intereses de clase al resto de la población. Así podrán llamar racistas a los que se quejan por la inmigración, podrán reírse de las clases populares autóctonas, podrá atacarlas por rancias, por machistas, por xenófobas, por populistas. Un discurso aparentemente imbatible. ¿Qué tenemos detrás? La eterna pirámide. Lo que tenemos detrás es, más o menos, lo de siempre. Constanzo Preve lo retrata así: los viejos caracteres piramidales, neofeudales y neoaristocráticos. El carácter piramidal de la estructura de poder es, de hecho, el mismo. Ya se basa en la espada, y en el caballo, pues basa en el dinero y la computadora. Con una diferencia: quien hoy está al mando es la oligarquía financiera, uno de los grupos más sórdidos, repugnantes y abyectos de toda la historia de la humanidad, considerada de manera comparativa. La recuperación del enfoque de clase, y la reintroducción del término burguesía en el debate gracias al impulso de la sociología disidente son, sin duda, dos grandes boquetes en la línea de flotación del discurso oficialista. La lucha de clases existe, en eso Marx tenía razón. Pero eso no significa que las clases sean categorías inalterables ni que debamos pensarlas en los mismos términos de Marx, quien, dicho sea de paso, nunca elaboró una teoría coherente sobre las mismas. No se trata, por tanto, de reivindicar ningún tipo de marxismo según las fórmulas ya ensayadas con los resultados conocidos. Pero sí se trata de reapropiarse de un Marx que había sido sepultado bajo la losa del marxismo, un Marx que puede ofrecernos no pocas claves para interpretar las derivas actuales. Esas derivas en las que las fuerzas más sórdidas, repugnantes y abyectas de toda la historia de la humanidad desempeñan un papel protagonista. 2. La espuma de los días. Hotel Hilton de Beverly Hills, 8 de enero de 2017. Entrega de los Golden Globe Awards de cine y televisión. Un selecto público de engalanados millonarios a la sazón, la élite de la industria de Hollywood aplaude a rabiar una encendida perorata contra Donald Trump. Al día siguiente, los millonarios son ensalzados como la resistencia frente al inoportuno gañán elegido por el pueblo americano. Mediterráneo Central, agosto de 2019. Una millonaria estrella de Hollywood desvía el rumbo de su yate, y sube al barco de una ONG fletado con el dinero de otro millonario para repartir limosnas entre un grupo de africanos. La estrella recrimina a Italia, país que había recibido 150.000 africanos durante los meses anteriores, no querer hacer sitio para algunos más. A continuación, la estrella se marcha a una de sus mansiones de tropecientos metros cuadrados. Octubre de 2017.
Una gran estrella de cine entra como accionista en una macroempresa de productos vegetarianos, y anima a la humanidad a no comer carne. El veganismo es cool. Por si hubiera dudas, ya lo decían los sabios de la ONU, está ampliamente aceptado que los insectos proporcionan nutrientes comparables a la carne y el pescado. Otra estrella de Hollywood se retrata comiendo arañas. Mensajes subliminales: los pobres deberían dejar de comer carne. Si además comen insectos, eso les hará mejores personas. París, noviembre de 2018. Alegando razones ecológicas, el gobierno de Macron anuncia una subida de los precios del diésel. La medida afecta a las clases más humildes que dependen del coche, al tiempo que exime a los sectores más contaminantes y con grandes beneficios: fábricas, camiones, empresas, yates, cruceros. El malestar se extiende y enlaza con otras protestas: pérdida del poder adquisitivo, sentimiento de abandono de las zonas rurales, rechazo al Pacto Mundial de Migración de la ONU. Estalla la revuelta de los chalecos amarillos. Madrid, noviembre de 2018. El ayuntamiento reserva el centro de la ciudad a los coches de los allí residentes, y prohíbe el acceso a los demás coches. Consecuencia: los coches de los pobres se hacinarán y contaminarán en las afueras, mientras el centro gentrificado podrá respirar un aire más puro. Vota bonito, dirá en su propaganda la izquierda cool promotora del invento. Septiembre de 2019. Una niña sueca promocionada por un lobby millonario acude a la ONU a dar un discurso contra el cambio climático. Lo hace en un velero deportivo propiedad del príncipe de Mónaco, patrocinada por la BMW, y por un banco implicado en paraísos fiscales. La izquierda cool aplaude el discurso. Estos episodios elegidos al azar, más o menos relevantes, más o menos chuscos, nos dejan una vaga impresión: aquí hay alguien que se ríe de alguien. ¿Se ríen acaso de nosotros? Todos ellos nos remiten a una categoría de fondo, al sesgo profundamente clasista del conglomerado ideológico imperante. Parece lógico, por lo tanto, interpretarlos desde un enfoque de clase. La neoaristocracia y sus cortesanos. Un huracán de cruzadas purificadoras recorre el mundo: el ecologismo, el antiespecismo, el animalismo, el veganismo, el antirracismo, el neofeminismo, el anticolonialismo. Interseccionales. Basadas en la superioridad moral de la izquierda, jaleadas por las estrellas de cine, exaltadas en la publicidad de las grandes empresas, las nuevas ideologías burguesas permiten imponer políticas migratorias a los pueblos, permiten favorecer nuevos procesos de acumulación capitalista. Las corporaciones verdes lo son, permiten continuar con la gentrificación de las grandes metrópolis, permiten expulsar al extrarradio a las clases medias en decadencia, permiten demonizar a los votantes populistas, los desdentados según François Hollande, los deplorables según Hillary Clinton. En suma, permiten seguir avanzando la agenda de la mundialización. Si nos fijamos en los episodios anteriores, especialmente en los más anecdóticos y estúpidos, observamos que se ajustan como un guante a esas agendas regadas por flujos de dinero, por oligarquías financieras y por capitales especulativos. Para impulsarlas, la neoaristocracia transnacional dispone de varios tipos de cortesanos. Destacamos los siguientes. Los cortesanos expertos, managers y androides burocráticos incardinados en las instituciones estatales y globales, muy especialmente en las Naciones Unidas y sus agencias, con el encargo de implementar la hoja de ruta de sus amos. Los cortesanos psicofantes, agentes de comunicación y jerarcas académicos encargados de delatar, marginar y estigmatizar a los elementos incómodos para la aristocracia transnacional. Los cortesanos payasos, miembros del circo mediático espectacular que cumplen la función de esparcir la moralina del sistema. Son los rostros de una nueva lucha de clases. Los voceros de la ideología mundialista. Ideología, falsa conciencia y corrección política. Desde que Karl Marx teorizó sobre el concepto de ideología, esta palabra adquirió una connotación peyorativa. Las ideas de la clase dominante, dice Marx en un famoso pasaje de la ideología alemana, son en cada época las ideas dominantes. La contundencia a la hora de vincular lo más abstracto a lo más prosaico es un rasgo emblemático del filósofo de Treveris. Pero eso no debe llevarnos a engaño. Su desarrollo del concepto de ideología es complejo, equívoco y cambiante en el tiempo. No obstante, sus seguidores lo interpretaron casi siempre en el mismo sentido: debemos levantar el velo de malla de las mistificaciones ideológicas, y descubrir la relación de clase que se encuentra al fondo. No entraremos en el debate sobre el pretendido carácter científico del marxismo, y de su crítica a la ideología que suele asimilarse a la denuncia de la falsa conciencia. Pero sí pensamos que esa denuncia puede ser ocasionalmente un instrumento útil. Por ejemplo, a la hora de deconstruir el hiperhumanismo utópico, moralizante y progresista que constituye, hoy por hoy, la banda sonora de la globalización. Veamos.
Conocida es la crítica que el marxismo hace de la religión como opio del pueblo. Pero si observamos las manifestaciones habituales de las ideologías posmodernistas, sus formas maniqueas, dogmáticas y lacrimógenas, observamos que todas ellas vehiculan una sensibilidad parareligiosa, un pseudocristianismo de nuevo cuño que, vaciado de cualquier contenido trascendente, se infanga en un moralismo histérico con ansias de purificar el mundo. A toda esta morralla intelectual que de forma injusta suele calificarse como marxismo cultural, cabría aplicarle el método riguroso del marxismo más clásico y denunciarla como formas históricamente determinadas de falsa conciencia necesaria. Necesaria para el capitalismo neoliberal, en cuanto destinadas a tapar sus miserias. La corrección política es una forma de falsa conciencia encaminada a disimular una relación de clase. ¿Qué decir a todo esto desde la crítica marxiana a la ideología? Si atendemos al Marx más maduro, al Marx del Capital, la ideología no es una falacia o algo contrario a la verdad. Para Marx la ideología es una proyección ideal, es la proyección ideal que un mundo histórico tiene de sí mismo para sí mismo. En ese sentido toda ideología es verdadera, en cuanto responde a una noción de verdad que es la propia de ese mundo histórico. Ahora bien, ¿cuál es la verdad del capitalismo absoluto? Esta no es otra que el hecho de que todo, absolutamente todo, es susceptible de convertirse en mercancía. Evidentemente, la narrativa del capitalismo no se presenta así. Al centrarse únicamente en la forma en la que las relaciones económicas aparecen en la superficie: libertad, igualdad, propiedad, derechos humanos, la ideología disimula las contradicciones internas del sistema. De esta manera la ideología burguesa de la libertad y la igualdad, añadamos, del antirracismo, de la lucha contra el heteropatriarcado, de la erradicación de los micromachismos, de la emancipación de los transexuales de género fluido no binario, etc., disimula lo que está debajo de la superficie de los procesos de intercambio mercantil, donde estas igualdades y libertades aparentes desaparecen, y demuestran ser en realidad desigualdades y falta de libertad. Y aquí llegamos al meollo del enfoque marxiano. El problema, nos viene a decir Marx en su crítica de la ideología, no es que todas esas representaciones ideológicas estén equivocadas, sino que son la consecuencia de contradicciones reales y materiales. Las distorsiones ideológicas no pueden ser vencidas únicamente gracias a la mera crítica, sino que solamente desaparecerán cuando las contradicciones que estén en la base se resuelvan. Hasta que no llegue ese momento, las distorsiones ideológicas seguirán encubriendo dichas contradicciones, y contribuyendo a su reproducción en beneficio de la clase dominante. O dicho en otros términos, la crítica en la superestructura no nos exime de actuar también sobre la estructura. Sobre la estructura, en este caso, de un capitalismo ajeno a cualquier idea de límite. La filosofía espontánea del capitalismo. Repitamos la pregunta, ¿cuál es la verdad del capitalismo? Su verdad última es que todo es economía, y no hay salvación más allá de la economía. La economía es, por lo tanto, el mensaje positivo que el capitalismo tiene que comunicar al mundo. Este mensaje positivo se complementa con el mensaje negativo del nihilismo, que nos dice que nada tiene sentido en los planos filosófico, ontológico, etc. Pero para que pueda funcionar, la cosa necesita su marchamo académico. Por eso, como explica Constanzo Preve, el clero universitario de las facultades de filosofía tiene la función de celebrar directamente la negatividad del mundo social que nutre a las oligarquías, lo que es un complemento perfecto al reverso de las facultades de economía, que celebran la positividad del mundo. Una prueba más del vínculo orgánico entre el capitalismo y el nihilismo. La deconstrucción, la French Theory y los estudios de género no son sino formas de falsa conciencia del capitalismo. El propósito funcional de este recital de negatividad filosófica, explica Preve, es argumentar que el ser del que habla la economía en realidad es una nada, pero que esta nada es insuperable, infranqueable y transformable, por lo que debemos aceptarla como destino. Fin de las ilusiones, fin de las grandes narrativas, consumación de la metafísica y la ontología, etc. Los estudios de género y los más de las escuelas de negocio corroboran una misma visión del mundo, la del carácter ilimitado del intercambio económico, la de que no hay restricción ética que valga, empezando por la familia tradicional, por el sexo, la paternidad y la filiación, al reino del libre mercado y a la generación de valor añadido. La última deposición en teoría queer es un maridaje perfecto para el último bestseller sobre inversión en bolsa, a adquirir en cualquier aeropuerto. Vemos entonces que el viejo y desacreditado enfoque topológico marxiano estructura/superestructura tampoco andaba tan desencaminado. Por eso resulta enternecedor ver a los probos liberal conservadores criticar los delirios posmodernistas como desviaciones o sarpullidos en el cuerpo por lo demás sano, del liberalismo, la sociedad abierta, etc. Lo que no quieren reconocer es que ese nihilismo no es más que la filosofía espontánea del capitalismo, Constanzo Preve. O dicho de otra forma, el nihilismo es el liberalismo devorándose a sí mismo.
Por eso, quien quiera más liberalismo, pero sin nihilismo ni relativismo, es retomando una vez más a Preve como un estúpido a quien le gustaría tener un hígado sano, pero que bebe, no obstante, litros de alcohol todos los días. Una descomunal ingratitud histórica. El mito de la clase media había permitido, hasta ahora, diluir los antagonismos de clase en un todo conciliador. En su época de mayor esplendor, este comodín sociológico se nutría del ascensor social del estado de bienestar. Sin embargo, esas clases medias nacionales están desapareciendo si no lo han hecho ya del todo. ¿Qué tenemos en su lugar? Lo que tenemos es la polarización entre una masa creciente de trabajo flexible y precario, por un lado, y por otro lado esa clase media globalizada, a la que ya nos hemos referido, y que poco tiene que ver con las viejas clases medias nacionales. En el seno de esa clase media global crece, y prospera camuflando su carácter de nueva clase dominante la burguesía bohemia, bobos, a la que Christophe Guilluy se refiere en sus trabajos. La vieja burguesía conservadora y pacata, ridiculizada antaño por la literatura y las vanguardias, ha sido sustituida por esa neoburguesía cool heredera de la Revolución de 1968. Una revolución, no lo olvidemos, protagonizada por hijos de papá de clase acomodada. Junto a la neoburguesía encontramos al neoproletariado. Este neoproletariado no es la vieja clase obrera menguada por la desindustrialización y por la expansión del sector terciario, sino que consiste en un conjunto heteróclito de obreros, sí, pero también de empleados, campesinos, parados, poblaciones periféricas apartadas de los circuitos de la globalización, antiguas clases medias en declive y, de manera muy especial, de toda esa masa informe y de futuro incierto conocida con el nombre de precariado. Una mención aparte merece la inmigración. Esta funciona de facto como un ejército de reserva del capitalismo. Lejos de tratarse de un fenómeno totalmente espontáneo, la inmigración fue impulsada por las patronales europeas a partir de los años 70. Desde entonces, los inmigrantes extraeuropeos no han cesado de crecer y de formar sociedades paralelas en los barrios metropolitanos. Los inmigrantes componen hoy, junto a los bobos de los barrios gentrificados, el modelo social de la globalización occidental, los dos grupos sociales en ascenso frente a una decadente clase media. Por primera vez en muchas décadas, todo conduce a pensar que gran parte de las próximas generaciones vivirán peor de lo que lo hacían sus padres. Nos encontramos ante el fin de las viejas clases medias occidentales. ¿O tal vez ante su masacre? El fin de la clase media en Occidente puede leerse también como la crónica de una descomunal ingratitud histórica. Si meditamos sobre las causas profundas de la derrota final del comunismo, vemos que la razón estructural de fondo ha sido, como señala Constanzo Preve, la adhesión al capitalismo de las viejas clases medias nacionales, y ello a través de un movimiento de conservación en Occidente, Europa y América y de un movimiento de restauración en Oriente, bloque soviético. Pero concluida la Guerra Fría y entronizado el capitalismo sin competidor posible, las oligarquías financieras recompensaron a las clases medias con la destrucción de su perfil social y cultural, que se basaba en la familia monógama estable y, sobre todo, en un trabajo estable, seguro y duradero. Al final de su largo servicio al sistema en el siglo XX, los miembros de estas clases fueron recompensadas con un trabajo flexible, precario y temporal, con el fin de las perspectivas de promoción social para sus hijos, y con un individualismo de consumo totalmente anónimo y posfamiliar. Por decirlo en términos trotskistas, la clase media fue arrojada al basurero de la historia. ¿Cómo resumir 3 décadas de neoliberalismo en una sola frase? La religión positiva de la economía se alió con la religión negativa del nihilismo para triturar al pequeño pueblo. Al pequeño pueblo denostado y ridiculizado que, de forma creciente en muchas partes de Europa y América, encuentra su refugio en el llamado populismo. ¿Qué hacemos con Marx? Decíamos arriba que la capacidad de vincular lo más abstracto a lo más prosaico es el rasgo más emblemático del pensamiento de Marx. Pero esta cualidad no tiene por qué quedar reservada a los autoproclamados marxistas. Desde una perspectiva de derecha, este enfoque material puede ser también muy saludable, sobre todo para articular una crítica que supere el estadio de las lamentaciones y jeremiadas sobre la pérdida de valores, el olvido de nuestras raíces cristianas y cosas parecidas, y que pase a abordar las raíces estructurales del colapso cultural de una civilización. La sobriedad del enfoque marxiano nos obliga a mirar de frente a las bases materiales del posmodernismo y del nihilismo, la financiarización del capital, la globalización de la economía y la extensión del dominio de la mercancía. No se trata ni mucho menos de una revelación científica ante la que caer de rodillas, pero sí de un ángulo de interpretación a tener seriamente en cuenta. ¿Cuál será la reacción previsible de un antimarxista pavloviano al leer esto? Seguramente la de revolverse contra el esquema estructura/superestructura, o la de deplorar el supuesto materialismo de la vulgata marxista. Pero como ocurre con todos los clásicos, Marx admite múltiples lecturas, y no todas encajan en el corpus del marxismo.
El Marx que aquí nos interesa es el de las ideas con mayor calado antropológico, la alienación, la teoría del valor, el fetichismo de la mercancía. ¿Qué hacemos con Marx? Ante todo, liberarlo del marxismo. Así se titulaba en 2004 un dossier de la revista Elements, órgano de expresión de la llamada nueva derecha francesa. Esta corriente de ideas se revelaba con ello, una vez más, como un preciso sismógrafo de los debates por venir. Se recordaba en aquellos textos que, al situar en el centro de su reflexión el concepto de alienación, Marx identificaba lo que constituye el drama central de la modernidad. Todos somos migrantes. La alienación hunde sus raíces, señalaba Heidegger, en la ausencia de patria del hombre moderno. Por eso el filósofo de Friburgo, en su carta sobre el humanismo, afirmaba que, al referirse a la experiencia de la alienación, Marx alcanza una dimensión esencial de la historia, y por eso la concepción marxista de la historia es superior a las otras concepciones de la historia. Un diálogo productivo con el marxismo, concluía Heidegger, es una de las tareas de la historia por venir. Alienación. Marx no creó este concepto que se encuentra ya en Rousseau, Hegel y Feuerbach, pero sí teorizó el papel alienante de la forma capital. Conviene aquí hacer una precisión importante, y es que no es lo mismo alienación que explotación. La alienación, señala Alain de Benoit, es un concepto moderno, y vinculado al desarrollo del capitalismo, y no puede ser confundido con formas más antiguas de injusticia o explotación. La alienación solo tiene sentido una vez que aparece un estado social donde los hombres son declarados formalmente iguales, pero al mismo tiempo son despojados de su propio ser. La diferencia está clara si reparamos en el hecho de que en el capitalismo solo algunos son explotados, mientras que todos están alienados en diversos grados de alienación. ¿Cómo y cuándo se produce ese tránsito de la explotación a la forma de producción capitalista? Introduce una novedad, la soledad radical del individuo, su extirpación dolorosa, constanzo breve, de las comunidades anteriores de pertenencia. Algo que, si bien no era totalmente evidente en los siglos XIX y parte del XX, cuando el capitalismo aún se veía obligado a convivir para transigir con formas de socialización premodernas, familias, clanes, naciones, culturas, religiones, sí lo es en la presente era del capitalismo absoluto. En su primer esbozo de la crítica de la economía política, señala el filósofo marxiano Denis Colin Marx, describe el poder del dinero como alienación de la actividad humana. El hombre se prosterna ante la creación de su propio espíritu, de su propia actividad. El poder del dinero y la monetización de los aspectos más recónditos de la personalidad humana han barrido todo lo demás. No en vano hemos pasado del libre mercado a la economía de mercado, y de ahí a la sociedad de mercado. La sociedad ha sido absorbida por el mercado, y el mercado ha colonizado hasta la constitución biológica del ser humano. La teoría de género, el transhumanismo y la exaltación del desarraigo son las puntas de lanza de esa desposesión del ser del hombre. El hombre como tabla rasa listo para cualquier prótesis identitaria. No tiene nada de extraño que el migrante se eleve a gran arquetipo de nuestro tiempo. Todos somos migrantes. Aúllan los altavoces del sistema. El objetivo final, como señala el filósofo italiano Diego Fusaro, no es hacer que los inmigrantes sean como nosotros, sino hacer que nosotros seamos como ellos, sin derechos, desarraigados, con salarios de miseria. Es el hombre sin patria del que hablaba Heidegger. El hombre al que se le ha privado no ya de sus medios de subsistencia, sino también de su identidad. Con él la alienación completa su ciclo. Para aquel que nada tiene, la patria es su único bien. Esa es una frase que normalmente se atribuye al líder socialista francés Jean Jaurès. En otra ocasión el líder socialista decía: un poco de internacionalismo aleja de la patria, mucho internacionalismo nos acerca a ella. Un poco de patriotismo nos aleja de la internacional, mucho patriotismo nos acerca a ella. El internacionalismo es algo diferente del cosmopolitismo, y es justo lo contrario de la mundialización. En una hora en la que las naciones sufren el doble envite de la mundialización y de los procesos de disgregación interna, el combate por la patria por todas las patrias es, hoy más que nunca, una forma principal de la lucha de clases. 3. La tercera edad del capitalismo. Según el informe anual sobre la desigualdad en el mundo publicado por una conocida ONG, 62 personas poseían, en 2016, la misma riqueza que la mitad del planeta. El mismo informe reducía en 2017 ese grupo a 8 personas. ¿Tremendismo? ¿Demagogia? El capitalismo es el sistema que más ha hecho por acelerar la expansión de las fuerzas productivas a nivel global, y eso ha conducido a resultados ambivalentes. Por un lado, es evidente que ha contribuido a paliar las situaciones de pobreza extrema en amplias partes del mundo, así como a asegurar mejoras espectaculares en las condiciones materiales de la existencia. Los beneficios que el capitalismo ha aportado a la humanidad son, en este sentido, indiscutibles. Por otro lado,
Al regirse por un principio de acumulación ilimitada, el capitalismo ha situado al mundo ante un escenario de degradación ecológica y natural sin precedentes. Pero es en materia de desigualdades donde el capitalismo se encuentra hoy cada vez más cuestionado. La brutalidad de los datos presentados por la ONG refleja una realidad contrastada: las desigualdades no solo se multiplican, sino que el capital tiende a concentrarse en una élite cada vez más reducida. Son datos que se pueden asumir sin caer por ello en enfoques conspiranoicos. La financiarización de la economía es el multiplicador de la desigualdad, y la economía numérica es el acelerador de este proceso. Sometido a los intereses del accionariado, el capitalismo se organiza hoy como una gigantesca sociedad anónima. Es lo que los sociólogos franceses Boltanski y Chapiello llamaban la tercera edad del capitalismo, la del predominio de los mercados y las élites financieras. Si por algo se caracterizan esas élites es por su carácter transnacional, y por la acumulación inédita de capital e influencia política que ha desplazado a las viejas burguesías nacionales. Los estados, por su parte, tienden a reducirse a zonas de contención de población, mientras el verdadero poder reside en quienes controlan el capital global. El mundo sin fronteras de John Lennon es un sueño elitista al alcance de unos pocos. La avería del ascensor social y la polarización entre ricos y pobres son datos evidentes para casi todo el mundo, excepto para los bonzos de Hayek, von Mises y Thatcher, que con sus econometrías de encargo y su ideología en ecuaciones no cesan de recitar el curso acelerado de neoliberalismo para tontos. Dejemos que los individuos se ocupen de sus propios intereses, que de los intereses generales ya se ocupará el mercado. Un axioma que pasa por ser de derechas, y eso es algo que a nosotros nos parece injusto, porque pensamos que es la izquierda la que, de facto, lo aplica con mayor celo sectario. Porque la izquierda nos referimos a la izquierda posmoderna, liberasta y Foucaultiana, ha entendido perfectamente que la expansión del mercado a todos los órdenes de la vida es lo que mejor favorece la emancipación y la autonomía individuales, más allá del Estado y su poder disciplinario. ¿Qué pretendemos al decir todo esto? Simplemente señalar que en la presente lucha de clases las clases subalternas deben identificar de qué lado caen sus intereses. Y hoy por hoy, estos no caen precisamente del lado de la izquierda, ni mucho menos del lado de eso que se ha venido en llamar marxismo cultural, con sus minorías empoderadas, sus revoluciones arcoíris y sus multitudes empujadas por flujos de deseos más o menos irresistibles. Extrema izquierda y lucha de clases. El auge de los populismos de izquierda, las formas intolerantes de la corrección política, y la proliferación del activismo radical con la violencia antifa en primera línea, hacen que algunos crean asistir a un retorno del comunismo. Desde estas líneas queremos, modestamente, tranquilizarles: ni estamos en el umbral de una revolución bolchevique, ni el comunismo ha resucitado con cuernos, rabo y culo de escamas. No al menos en Europa. Lo cual no quiere decir que no haya muchos, y sinceros comunistas que estarían dispuestos a retomar a las faenas del siglo pasado, si les dejan. A fin y al cabo en esta vida cada uno se ilusiona como puede, y uno se puede sentir revolucionario comunista, hoplita espartano, jefe Sioux o druida del bosque de los Carnutos, pero lo más probable es que la cosa concluya no con la revolución sino con un selfie. No estamos ante una espiral de agitación comunista sino ante una sociedad cada vez más fracturada, escindida, atomizada, una sociedad a varias velocidades, sometida a estallidos de violencia ciega y procesos de concentración oligárquicos. Si la cosa al final derrapa no lo hará probablemente del lado de una revolución socialista, sino más bien hacia un caótico y turbocapitalista proceso de descivilización, un escenario más cercano a Mad Max que al Gulag de Stalin, y no estamos seguros cuál de las dos opciones es peor. Claro que para ver todo esto es necesario ir más allá de la espuma de los días, intentar comprender la lógica de los acontecimientos, y descifrar la dinámica a que sirven. Por lo que se refiere a la izquierda, y aún a la extrema izquierda, esas lógicas y dinámicas son, a nuestro juicio, más conservadoras que revolucionarias. Veamos un botón de muestra, tomado de la extrema izquierda. En la web de la organización Torch Antifa Network, una de las principales coordinadoras antifa de Estados Unidos, se pueden leer los siguientes objetivos: combatir el sexismo, la homofobia, la transfobia, la islamofobia, las ideas antiinmigracionistas, el nativismo, el antisemitismo, el antiabortismo, la discriminación contra los incapacitados, jóvenes, viejos y contra todos los grupos oprimidos en general. Es decir, los mismos objetivos de la UNESCO, de las agencias especializadas de Naciones Unidas, de la Comisión Europea de Bruselas, de los gobiernos e instituciones públicas y privadas occidentales, de las ONG y sus financieros filántropos, de los grandes bancos, de las multinacionales y en no pocos puntos también de las iglesias cristianas, incluida la Iglesia Católica. Un programa más próximo a Paolo Coelho que a Lenin. A no ser, claro está, que debajo de tan nobles banderas los antifa escondan algo más. Por ejemplo,
sus servicios como soplones y como fuerzas de intimidación parapolicial contra populistas y otros elementos potencialmente incómodos. El antifascismo en ausencia de fascismo permite así que cualquier analfabeto o imbécil se sienta empoderado para decidir quién tiene o no derecho al espacio público. La alerta antifascista, decía Constanzo Preve, se ha convertido en una alcantarilla que se asemeja al cuento de que viene el lobo, y por eso será inútil cuando un lobo de verdad tenga a bien aparecer. Su única función real, hoy por hoy, es la de ser una fuerza al servicio del sistema. Que la agitación violenta de la extrema izquierda no tiene nada que ver con la auténtica lucha de clases, eso es algo que han comprendido instintivamente los jóvenes de alta burguesía que juegan al lumpen en las filas antifa. Pero ya se sabe que el flirteo con el lumpen forma parte del Bildungsroman de los jóvenes de alta burguesía, y eso siempre ha sido así, aunque hoy en forma de activismo bobó con pasamontañas, pañuelos palestinos y zapatillas de marca. ¿Dónde se manifiesta entonces la lucha de clases? La izquierda posmoderna tiene una respuesta, codo con hombro con las reivindicaciones de feministas, transexuales, migrantes, animalistas, antiespecistas, ecologistas, vegan.s, senderistas, macrobiótica.s y virtuos.s del Timbal. Es la conocida cadena de equivalencias, la clave de bóveda del edificio teórico de Ernesto Laclau, padre intelectual del populismo de izquierda, personaje con méritos propios para tener su nicho en el panteón de enterradores del marxismo, a la sombra protectora de Milton Friedman, Karl Popper, Friedrich Hayek y otros gurús de la sociedad abierta. Que semejante esquema teórico sea hoy moneda corriente entre los sucesores de los partidos comunistas de antaño es la prueba más evidente de que el progresismo es la enfermedad terminal del izquierdismo. Pero los izquierdistas actuales consideran que con las minorías han encontrado un sustituto cool para el viejo proletariado, que era demasiado racista, machista y heteronormativo. O peor todavía, consideran que si a las demandas de los trabajadores les vamos añadiendo indignaciones sectoriales de todo tipo, como quien al cocinar va añadiendo sal, pimienta, mostaza y todo tipo de especias de forma compulsiva, componen con ello el perfecto menú progresista, sin darse cuenta de que lo que están haciendo es arruinar el guiso. Feminismo y lucha de clases. Con su apuesta por las políticas de género y los sagrados derechos de las minorías, la izquierda no solo no ha reforzado a la clase trabajadora, sino que ha contribuido a desagregarla. Centrándose en el caso del feminismo, Constanzo Preve lo explica perfectamente en un texto de título provocador: el feminismo es orgánico al capitalismo. El filósofo italiano pone el dedo en la llaga al escribir lo siguiente: el feminismo nos trae una reacción furiosa contra todo el universo social y comunitario, necesariamente compuesto por hombres y mujeres. Como ocurre con todos los mitos de origen de tipo diferencialista, el feminismo presenta una naturaleza extremadamente individualista. Acabáramos. Al igual que el resto de las ingenierías sociales posmodernas, el nuevo feminismo lo que hace es atacar la dimensión propiamente comunitaria del ser humano para sustituirla por la antropología individualista del liberalismo. Porque es precisamente en esa dicotomía, entre individualismo-comunitarismo, donde se sitúa la pugna entre la lógica capitalista y las resistencias a la misma. Algo que los sedicentes comunistas de hoy en día son incapaces de ver. Sin embargo, el feminismo es orgánico al capitalismo, y el enfoque marxiano nos ayuda a entenderlo. Si la mercantilización absoluta de la existencia es la verdad última del capitalismo, entonces es preciso quebrar toda resistencia comunitaria a la misma. Pero ocurre que las mujeres han sido, históricamente, las principales correas de transmisión del sentimiento comunitario. El sexo femenino, escribe Preve, aunque oprimido y discriminado de varias maneras, a menudo ha desempeñado el papel de custodio simbólico de la comunidad contra las derivas individualistas. Esto no puede reducirse a la explicación de que los hombres obligarían a las mujeres a cuidar de las cosas de la comunidad, sino a que el ejercicio del papel de la comunidad por parte de las mujeres ha sido el resultado de una sabiduría autónoma de la especie, que el historicismo no puede entender y no entenderá nunca. De esta forma, la consecución de la igualdad legal y simbólica entre ambos sexos había podido coexistir, durante los últimos 2 siglos, con unos contextos comunitarios en los que las mujeres seguían jugando un papel destacado. ¿Y por qué se produce ahora, justo cuando la necesaria emancipación femenina parecía culminada, la irrupción agresiva del feminismo de cuarta generación? La lucha contra el heteropatriarcado, continúa Preve, tiene toda la lógica desde el momento en que éste es completamente incompatible con una dominación integral de la forma mercancía que no toleraría los tabúes que habían surgido en una época anterior. Entre otras razones, porque el modelo autoritario de familia burguesa y patriarcal choca con la estructura del mercado juvenil, donde los hijos deben ser soberanos para la adquisición de productos y marcas y los padres deben ser desposeídos de todo residuo de soberanía ética para ser reducidos al papel de cajero pagador.
La crisis de ese modelo familiar, y la irrupción concurrente del neofeminismo americano encuentra su explicación en el contexto de esta tercera fase del capitalismo, en la que el modelo andrógino de la posmodernidad sustituye al modelo fálico del paterfamilias, liquidación de la familia tradicional y victoria total de la mercancía. Mienten por tanto, o no se enteran de nada, quienes ubican el feminismo en el grupo de los movimientos anticapitalistas. El feminismo actual y la lucha de clases son fenómenos opuestos. Y ello es así porque la vieja lucha de clases se nutría también de toda esa dimensión comunitaria que la izquierda ha contribuido a arruinar: familias estables, colaboración entre mujeres y hombres, solidaridad entre padres e hijos. La combatividad de los trabajadores y trabajadoras se resiente de la erosión de esa dimensión comunitaria. No es extraño por tanto que el capitalismo intente sustituir la lucha de clases por la guerra de sexos, porque si la primera le preocupa mucho, la segunda no le preocupa nada. ¿Marxismo cultural? Impugnación de la familia, impugnación del amor romántico, impugnación del instinto maternal, todas las relaciones verdaderamente humanas. ¿A una obsesión? ¿Es esto una forma de marxismo cultural? No lo creemos. La ingeniería social posmoderna no tiene nada que ver con el marxismo ni mucho menos con la obra de Marx. La etiqueta de marxismo cultural surge como reflejo pavloviano de cierta derecha acostumbrada a designar como marxista o comunista todo lo que no le gusta. Pero todo ese nihilismo terminal tiene mucho más que ver con Foucault que con Marx. La French Theory, la deconstrucción, la corrección política y demás sífilis mentales de los campos americanos no son marxismo sino neoliberalismo cultural. La primera condición para actuar sobre la realidad es la de llamar a las cosas por su nombre. Sin embargo, se insiste en vincular a Marx con fenómenos que ni por asomo habrían sido tolerados en ningún país oficialmente marxista. ¿Por qué persiste este equívoco? Sin duda la propia obra de Marx se presta a la confusión desde el momento en que se presenta como un proyecto para la emancipación humana. En esa vena utópica han parasitado todas las corrientes de extrema izquierda occidentales trotskistas, anarquistas, libertarios para orientarla en un sentido cada vez más individualista. Con un resultado final, la promoción del hedonismo de la sociedad de consumo y la apología de la agenda neoliberal. No tiene nada de extraño que la amalgama emancipación-globalización-movilidad de las personas sea hoy uno de los fetiches del discurso político de Emmanuel Macron. Otro factor concurrente en este equívoco ha sido la Escuela de Frankfurt, cuyos pensadores principales originariamente marxistas realizaron una lectura humanista de Marx que tendría gran incidencia en el nacimiento del liberalismo libertario durante los años 60. Finalmente, un elemento no desdeñable es la persistencia del comunismo de salón, esa mezcla de falsa conciencia e hipocresía progre tan habitual en el circo mediático y sus cortesanos payasos. Aquí entrarían la izquierda divagante y la izquierda extravagante de las que hablaba Gustavo Bueno. Pero por mucho que se empeñen los comunistas de salón, nada tienen que ver el neofeminismo, el antirracismo, el multiculturalismo, el antiespecismo, la agitación BIC y los Social Justice Warriors, SJW, con Karl Marx, y sí tienen mucho que ver con los centros simbólicos y financieros de Wall Street, Hollywood y Silicon Valley. Al contrario, es precisamente la obra de Marx, o, mejor dicho, los elementos tradicionalistas y comunitaristas que se encuentran en la obra de Marx, la que como señala Carlos Javier Blanco podría haber servido de muro de contención y resistencia, cateón, frente a ese neoliberalismo incontrolable y ese individualismo feroz y laminador. El llamado marxismo cultural es, junto a la precariedad laboral, la destrucción de la familia y la multiculturalidad impuesta, otro vector concurrente en el mismo proceso de fragilización de las clases subalternas. El resultado final es la sustitución de la clase trabajadora organizada por ese conglomerado pintoresco que no es más que la manifestación superficial de un verdadero colapso cultural de época. Constanzo Preve. ¿Marx tradicionalista? ¿Un Marx tradicionalista? Presentar a estas alturas a Marx como un filósofo reaccionario sería tan ridículo como imposible. No se trata para nada de apropiarse de Marx ni de hacerle decir lo que nunca dijo. De lo que se trata más bien es de admitir que, si lo que caracteriza a un clásico es su capacidad para inspirar múltiples lecturas, eso debe aplicarse también a Marx, y para eso habrá que despojarlo antes de la cáscara podrida del marxismo. Tampoco se trata de descubrir al verdadero Marx, porque no está nada claro que exista un verdadero Marx, sobre todo teniendo en cuenta que dejó una obra inacabada. Pero, sepultados en la historia los regímenes del socialismo real, se hace urgente reivindicar ese enfoque marxiano que incrusta la comprensión de los fenómenos sociales y culturales en una indagación rigurosa sobre el desarrollo de las fuerzas productivas y las condiciones materiales de la existencia. Esta capacidad de amarrar el análisis abstracto a las realidades más groseras y prosaicas es, sin duda, lo más fascinante de su obra, y es lo que la convierte en un referente insoslayable para todo aquel que intente seriamente aclarar su propia visión del mundo.
¿Significa todo esto abonarse a una visión filosófica materialista? Para empezar, el autor del Capital no es más materialista de lo que ya lo son el capitalismo y sus profetas neoliberales. Pero, además, esta etiqueta de materialismo es injusta, porque no tiene en cuenta que la obra de Marx se presenta precisamente como una crítica de la economía política, y lo hace así porque lo que pretende es liberar al hombre de la hegemonía de lo económico, o dicho en términos marxianos, liberarlo del fetichismo de la mercancía. Por eso podemos afirmar siguiendo a Constanzo Preve que Marx es un filósofo idealista clásico, un continuador egregio de la tradición aristotélica hegeliana que acomoda su defensa de la comunidad ante las pretensiones disgregadoras, individualistas, anticivilizatorias del capitalismo en estado creciente de industrialización. Es en ese sentido que podemos considerarlo también como un pensador tradicionalista, en cuanto conecta con la tradición comunitaria de la filosofía europea que se opone a la novedad del individualismo moderno atomizado, Hobbes, Locke, Hume, Adam Smith et al. Un Marx idealista, comunitarista, tradicionalista. Es nuestro Marx. ¿Qué dirán de ello los marxistas de estricta observancia? No podemos ocuparnos aquí del marxismo, ni siquiera de la forma más comprimida posible. No podemos ocuparnos en unas líneas de este corpus construido tras la muerte de Marx por Engels, Kautsky, Plejánov, Lenin y otros. No podemos detenernos en su visión economicista de la sociedad, en su visión determinista de la historia, en su concepción mecanicista de la dialéctica, en el materialismo histórico, en el materialismo dialéctico, en el positivismo, en el cientifismo, en el papel salvífico del proletariado, en el comunismo como fase final de la historia, y en los demás dogmas de cartón piedra. No podemos ocuparnos de esa pseudo-religión con final feliz mesiánico asegurado, y con catástrofe social, económica y política también asegurada. Bástenos con concluir afirmando junto a Constanzo Preve que el pensamiento de Karl Marx no forma parte del marxismo, y que la gran mayoría de los que se creen marxistas son en realidad engelsianos. Dicho todo lo anterior, frente a los penosos intentos del sistema por presentarnos un Marx pasteurizado, un Marx adelantado de la globalización, o un proto-hipster moralista precursor de Occupy Wall Street, a los marxistas vieja escuela los encontramos más simpáticos. Contornos de la lucha de clases. La lucha de clases es un mito del pasado, eso es lo que afirman las narrativas oficiales. Lo que toca hoy es hablar de las luchas feministas, poscoloniales, ecologistas, LBIC, eso es lo que afirma la izquierda posmoderna. Hablemos de la sociedad civil, hablemos de los ciudadanos, hablemos de la gente. No hablemos de los trabajadores, no hablemos del pueblo, hablar del pueblo es populista, fascista. Pero la lucha de clases existe y en eso Marx tenía razón. Son los dominadores los que la están ganando mientras los dominados pierden el tiempo en contradicciones artificiales u obsoletas. La lucha de clases existe y no hay más que seguir sus metamorfosis. ¿Dónde podemos encontrarla? La lucha de clases se encuentra en las 1001 prerrogativas que los de arriba organizan en perjuicio de los de abajo. Hay lucha de clases en la precarización del trabajo, en las burbujas especulativas, en las deslocalizaciones, en las fortunas que crecen más rápido que la economía general, en la evasión de impuestos, en las desigualdades que no permean en el bienestar general, en la secesión de los ricos respecto a sus países de procedencia. Hay lucha de clases en los desahucios por los fondos buitre, en la privatización de beneficios y en la socialización de pérdidas, en la gentrificación de las ciudades, en la flexiseguridad y en las reformas. Pero no solo ahí se encuentra la lucha de clases. También se encuentra en otros aspectos. Cuando las patronales importan mano de obra barata de otros países, ahí hay lucha de clases. Cuando se impone el multiculturalismo a las clases populares autóctonas, ahí hay lucha de clases. Cuando las ayudas a los foráneos se hacen en detrimento de los autóctonos, que son siempre los más humildes, ahí hay lucha de clases. Cuando los financieros internacionales apoyan a la migración ilegal, y las ONGs hacen un negocio de ello, ahí hay lucha de clases. Cuando una casta burocrática impone un pacto global de migraciones sin consultar ni a los parlamentos ni a los pueblos, ahí hay lucha de clases. Cuando las élites que predican la diversidad viven en barrios segregados y con seguridad privada, ahí hay lucha de clases. Cuando se permite la proliferación del lumpen, la delincuencia y las ocupaciones en los barrios populares, ahí hay lucha de clases. Cuando se solicita la abolición de las fronteras y se atenta contra la cohesión social, ahí hay lucha de clases. Cuando se rechaza en referéndum la adopción de un tratado europeo, Tratado de la Constitución Europea, y las élites lo reintroducen por la puerta de atrás, Tratado de Lisboa, ahí hay lucha de clases. Cuando un pueblo vota su salida de la Unión Europea y una élite política, económica y mediática boicotea el resultado, ahí hay lucha de clases. Cuando la élite hace votar a un pueblo 2 veces sobre el mismo tema para que corrija su voto, ahí hay lucha de clases.
Cuando la élite se niega a hacer referéndum sobre las cuestiones más esenciales, ahí hay lucha de clases. Cuando las burguesías locales fomentan secesionismos para eximirse de la solidaridad con las regiones más débiles, como está sucediendo en una de las más viejas naciones de Europa, ahí hay lucha de clases. Cuando se crean impuestos para las clases medias y trabajadoras que serán inocuos para las multinacionales y las grandes fortunas, ahí hay lucha de clases. Cuando se practica la denigración cultural de franjas enteras de la población, medios rurales, poblaciones autóctonas, votantes populistas, ahí hay lucha de clases. Cuando se presentan propuestas para limitar la democracia porque los problemas son demasiado complejos y la gente demasiado ignorante, ahí hay lucha de clases. Cuando los medios de comunicación ocultan los problemas, tergiversan y mienten para no alimentar el populismo, ahí hay lucha de clases. Cuando se destruye a la familia y se ataca la cohesión entre las clases trabajadoras, ahí hay lucha de clases. Cuando se destruye la autoridad de los profesores y se arruina la educación de los alumnos, ahí hay lucha de clases. Cuando se imponen ingenierías sociales alumbradas en universidades elitistas norteamericanas, ahí hay lucha de clases. Cuando las universidades masificadas se convierten en fábricas de precariado, ahí hay lucha de clases. Cuando la lucha contra el cambio climático recae sobre los más pobres, impuestos al diésel, a las autovías, al consumo de carne, ahí hay lucha de clases. Cuando el suicidio es la segunda causa de muerte entre los agricultores detrás del cáncer, datos de la Mutualidad Social Agrícola en Francia, ahí hay lucha de clases. Cuando desde el poder mediático se impone la corrección política, y se aliena el lenguaje de la gente corriente, ahí hay lucha de clases. Cuando se deconstruye un país y se aliena la identidad de sus habitantes, ahí hay lucha de clases. Cuando se denigra a una civilización, y se aliena la identidad de sus pueblos, ahí hay lucha de clases. Cuando una oligarquía transnacional globalizada se impone sobre las naciones y los pueblos, ahí hay lucha de clases. Apología, razonada, del resentimiento. El resentimiento es una pulsión elemental que cuenta con justificada mala fama. Al situarse en la escala más baja de los sentimientos humanos, no muy lejos de la envidia, el resentido sublima su desazón en forma de elevados ideales y nobles proclamaciones. En ese sentido, el resentimiento es, como bien lo vio Nietzsche, un formidable motor de la historia. Pero quizá no siempre se otorgue al resentimiento la justicia que se le debe. Por ejemplo, cuando se lo asocia de forma peyorativa a la idea de lucha de clases. La lucha de clases sería una cuestión de resentimiento, ergo de envidia. ¿Hay que condenar por eso la lucha de clases? Quizá haya otra forma de ver la cuestión. Quizá el resentimiento no esté siempre asociado a sentimientos mezquinos. Proponemos otra definición: el resentimiento es la indignación acumulada por las ofensas recibidas. En este sentido, el resentido no es el vehículo activo de una pasión triste, como la envidia, sino que es el sujeto pasivo de agresiones exteriores. Los casos a los que nos hemos referido arriba entran en esta segunda categoría. Los grandes conflictos políticos, las sublevaciones, las guerras de independencia y las revoluciones están alimentados por el resentimiento, en cuanto son estallidos de indignación acumulada. Pero la indignación por sí sola no es suficiente para cambiar las cosas. La indignación es un sentimiento reactivo, moralista, que denuncia los comportamientos pero no los principios, que denuncia los efectos pero no las causas. Para que la indignación y el resentimiento puedan convertirse en revolución necesitan antes o después cristalizar en una teoría, necesitan devenir una práctica política. Solo así podrán conseguir que las cosas cambien. En nuestros días, el populismo es esa práctica, y en algunos casos lleva camino de convertirse en esa teoría. Por eso la geografía del populismo, el análisis de la distribución del voto de los deplorables, es un retrato bastante fidedigno del estado de la lucha de clases en Occidente. ¿Cómo evolucionará esa lucha de clases en los años venideros? ¿Se alcanzará un fatídico punto de ebullición? Cualquier conjetura es arriesgada. Pero lo que podemos aventurar que estamos cerrando el gran ciclo de la modernidad. En los albores de esa modernidad entre la Revolución Francesa, 1789, y la Comuna de París, 1871, las clases subalternas alzaron la bandera de la nación frente a una aristocracia imbuida de fervor cosmopolita. Hoy las cosas han vuelto al punto de partida. Las clases subalternas retoman el combate por la nación mientras la nueva aristocracia empuja la causa globalista. Decíamos al principio de este texto que las clases altas ya no reprimen al pueblo con cañones ni con fusiles como en la Comuna de París en 1871, sino que emplean métodos más sutiles y posmodernos. Pero cuando observamos la furia represiva desencadenada contra los chalecos amarillos en Francia, cuando vemos los muertos, los miles de heridos y la utilización sistemática del lumpen para dinamitar el movimiento desde dentro, comprendemos también que hay cosas que nunca cambian.
En el momento más álgido de esas protestas, el 8 de diciembre de 2018, un helicóptero aguardaba en el techo del Palacio del Elíseo, preparado para escapar con Emmanuel Macron. Algunos pensaron entonces en la noche de Bahrein. Pero la historia no se repite nunca del mismo modo. Y sin embargo,